Bárbaro, entonces, a modo de resumen, cuando nosotros vimos funciones trigonométricas, vimos dos cosas. Por un lado, tengo una función de reales en reales, tal que f de x es igual a seno de x. Ya vimos en particular la gráfica de esta función. Ya dijimos que esta función tiene como gráfica todos los reales. Sin embargo, nosotros no la graficamos para todos los reales, graficamos solamente un periodo de la función. Porque tal como dijimos, son funciones que se repiten cíclicamente. Entonces nosotros, en lugar de graficarla para todos los reales, o sea, en lugar de graficar la curva del seno, en lugar de graficar la curva que representa el seno de manera, digamos, de manera permanente en todo el eje X, lo que hacemos es cortarla. ¿Cómo la cortamos? La cortamos ahí. Y solamente mostramos una parte de la gráfica, ¿sí? A pesar de que sea cíclica, o sea que esto se repita periódicamente, nosotros no lo graficamos completo, sino que graficamos una parte. O sea, lo que hacemos con la función seno es graficar solamente el intervalo 0, 2pi. Recuerden que esto, que representa los valores de x, son los ángulos para los cuales la función seno está interviniendo, ¿sí? Entonces ustedes solamente grafican un periodo de la función, aun cuando puedan continuarla de manera completa. Y por otro lado vimos que la imagen de la función seno era el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Esto por un lado. Por otro, vimos también una segunda función que dijimos que era una función de reales en reales, tal que f de x es igual a coseno de x, que tiene características similares a la anterior. ¿Sí? O sea, va a tener una forma gráfica que arrancaba desde 1 y hacía algo así y algo así, ¿sí? Donde también es una función que se repite periódicamente, pero nosotros solamente graficábamos una parte de la función, es decir, la cortábamos ahí. O sea, graficábamos solamente lo que llamábamos un periodo. Recuerden que no estoy poniendo la escala de x, pero acá ya teníamos 0, pi sobre 2, ahí estaba pi, ahí estaba 3pi sobre 2 y ahí estaba 2pi. Estos eran los valores de abscisa. Y en este intervalo la graficábamos. Si bien el dominio son todos los reales, nosotros solamente graficamos un periodo que va a ser dentro del intervalo 0, 2pi. ¿Sí? Y el seno lo mismo, ¿no? Eso es 0, ahí teníamos pi sobre 2, ahí teníamos pi, ahí tenemos 3pi sobre 2, y ahí tenemos 2pi. En todo caso, después miren los otros videos como para que quede, digamos, para recordarlo si es que no los vieron con mucho tiempo, ¿sí? Entonces, características de la función seno, de la función coseno, equivalentes o análogas a la función seno. Este es el dominio, nosotros solo graficamos un periodo de magnitud 2pi, en general empezamos en 0 y terminamos en 2pi. Recuerden que esto medido en sistema de grados, que es la forma angular más habitual que nosotros usamos, representaría un ángulo de 360 grados. ¿Sí? Y después, por último, vamos a tener una tercera función trigonométrica, que va a ser una función que va a estar definida desde un dominio D, que no van a ser todos los reales, a reales, tal que f de x es igual a tangente de x. Así es como se llama. Estas dos funciones trigonométricas anteriores en la calculadora aparecen como sin, tecla sin y tecla cos. ¿Sí? Tecla sin y tecla cos. Y las cuentas ustedes las pueden hacer con la calculadora. ¿Está bien? Teniendo cuidado, como ustedes verán que explicamos antes, donde el valor que yo le doy a x en la calculadora tiene que estar dentro del sistema de medición de ángulos que estoy usando. Veamos qué pasa con la tangente, ¿sí? O sea, lo primero que podemos notar es que la tangente tiene como dominio un conjunto que al menos hasta ahora no lo establecimos nosotros, ¿sí?
pero no van a ser todos los reales, como en el seno y en el coseno ocurre. Bien, entonces voy a borrar estos dos y nos vamos a dedicar a pensar la gráfica de la tangente. Para esto les voy a pedir a ustedes que tengan a mano las calculadoras, porque para lo que sería la tangente, es más difícil el tema de la tangente. Vieron que el seno y el coseno nosotros lo interpretamos sobre la circunferencia trigonométrica. O sea, vimos que eran las coordenadas de los puntos que se iban desplazando a través de la circunferencia. Eso es lo que vimos y lo que les compartí, ¿sí? Ahora, la tangente, si bien también se puede hacer sobre esa circunferencia, es un poquito más complicada. Entonces, para poder ver cómo es la gráfica de la tangente, me interesaría que ustedes conozcan el seno, conozcan el coseno, y por tabla de valores veamos cómo me va a dar la tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar tabla de valores, vamos a hacerla por acá. Les pido que tengan a mano la calculadora. A X le voy a dar valor 0, le voy a dar valor 90, que acuérdense que cuando yo utilizo la escala de X para graficar, los valores que le voy a dar son valores medidos en sistema radial, en sistema circular, ¿sí? Entonces lo que sería para nosotros un habitual ángulo de 90, en el sistema de medición de gráfico lo vamos a llamar pi sobre 2. Luego a X le voy a dar valor 180, que es en lo que sería el sistema circular lo vamos a llamar pi. Luego a X le voy a dar valor 3pi sobre 2, o sea 270. Y por último a X le voy a dar valor 2pi, es decir 360. Entonces agarremos la calculadora. Ahí tengo pi sobre 2, ahí tengo pi, ahí tengo 3pi sobre 2 y ahí tengo 2pi. Entonces voy a decir pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi. Calculadora en mano. Cuando x vale 0, tangente de 0, cuenta, nos va a dar 0. Verifíquenlo con la calculadora, si alguien no le da, me pregunta. Tangente de 0, 0. Bien, nadie me pregunta, o sea, imagino que a todos les dio. Significa que la tangente, o lo que va a ser la representación gráfica de la función tangente, va a pasar por ese punto. Punto 0, 0. Cuando ustedes agarran la calculadora y dicen, bueno, si a x le doy valor 90, recuerden, en sistema circular lo llamo pi sobre 2, pero para lo que es lo habitual lo podemos llamar 90. Y ustedes hacen la cuenta, tangente de 90, fíjense que la calculadora le da error. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que cuando x vale pi sobre 2, o 90, si lo pienso como sistema sexagesimal, no existe imagen. Lo cual significaría que el valor pi sobre 2 no forma parte del dominio. Porque acuérdense que para que un valor sea dominio de una función, un valor de x sea dominio, tiene que tener imagen. Por lo menos. Y este valor ya no tiene imagen. ¿Sí? Entonces tomen la calculadora y fíjense cuánto me daría la tangente de... No voy a llegar a 90, voy a llegar a 89, supongan. A ver, háganme el cálculo. ¿Cuánto vale la tangente de 89? Voy a hacer la medida en grados, ¿eh? Ojo que esto lo hago más o menos para darme una idea, pero el sistema de medición que utilizo para graficar son radianes. 57,2 me da. Perfecto. ¿Y si x vale 89,9? O sea, vean lo que estoy haciendo, ¿no? No lo llego a 90x, porque veo que la tangente no existe. Pero voy a ver qué pasa a medida que x se acerca cada vez más a 90. ¿Cuáles van a ser los valores de y? Si x vale 89,9, ¿cuánto vale la tangente de 89,9? No sé, ¿cuánto vale? 57,2, ¿no? 572, bien. 572, coma algo. Rocío, ¿a vos te da 62,5? A mí me da 572, profe. Perfecto. ¿Y Rocío, que ese 62,50, qué es eso?
Bueno, 572. O sea, ¿qué es lo que va pasando? Fíjense, cuanto más cerca está de pi sobre 2 o de 90, el valor de x, más arriba va a estar el valor de y, ¿ven? Porque el valor de la tangente representa el valor de y. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que va a estar pasando es que acá en pi sobre 2 la tangente va a tener una asíntota vertical. Fíjense que el hecho de que haya una asíntota significa que la gráfica se va a comportar así. O sea, ¿qué es lo que hace la gráfica? Cuanto más cerca estoy de esto, más para arriba voy a tener el valor de y. Entonces, en x igual pi sobre 2, la tangente tiene una asíntota vertical. Hasta ahora habíamos visto asíntotas verticales, pero la función homográfica y la función logaritmo tienen asíntotas verticales. Ahora vemos que la tangente tiene asíntota vertical también, ¿sí? Bien. Ahora, esto es antes de llegar a 90. Ahora, ¿qué pasa apenas pasó 90? Por ejemplo, la tangente de 90,1. Si ustedes a x le dan valor 90,1, apenas paso de este lado, ¿cuánto vale el resultado? ¿Cuánto vale el valor de y? Menos 572. Perfecto. Apenas me pasé de este lado de 90, o pi sobre 2, la tangente vale menos 572. Es decir, ¿qué significa? ¿Cómo se va a visualizar esto gráficamente? Cuando me acerco a 90 de este lado, se fue para arriba la tangente. Ahora, apenas pasé, viene de acá abajo, ¿ven? Apenitas pasé un poquito de los 90, el valor de y va a tomar valores muy negativos. Y fíjense qué pasa a medida que y, a medida que y empieza a aumentar. Cuando la tangente de 91, ¿cuánto va a valer? Y esto va a valer, verifiquen la cuenta, menos 57,2. O sea, viene de acá abajo y empieza a subir. Y para pi, o sea, para pi o 180, ¿cuánto vale la tangente de 180? Calculadora, tangente de pi o tangente de 180, ¿cuánto vale? 0, muy bien, bueno, ya lo puse ahí, ¿no? La tangente de 180 es 0. O sea, ¿cómo se va a comportar gráficamente la tangente? Va a venir subiendo, y cuando llega a pi, que es 180, ahí vale 0. ¿Sí? Bueno, estamos acá en la tabla de valores. Voy a seguir avanzando hasta acercarme a 270. Recuerden que este 3pi sobre 2, para valores manejables por nosotros, o a los que estamos acostumbrados a manejar nosotros, representaría un ángulo de 270. Entonces, ¿qué pasaría antes de llegar a 270? Por ejemplo, voy a escribir por acá, ¿sí? Si ustedes quieren hacer la tangente de 269. Si ustedes quisieran hacer la tangente de 269, ¿cuánto les da? Díganme, ¿cuánto les da? Tangente de 269, 57,2. Si me hace, ya sé, perdón, ¿y en 270 cuánto da? Hagan la cuenta, en la tangente de 270, ¿cuánto da? Calculadora, no existe. O sea, vean, en 3pi sobre 2, 270, la tangente no existe, igual que en pi sobre 2, o 90. Entonces acá lo que quiero ver es a cuánto vale la tangente a medida que se acerca a 270 el ángulo. Entonces para eso lo que estamos haciendo es la misma aproximación que intentamos antes. Pero fíjense, ¿no? En 269 vale lo mismo que en 89. Y si me acerco un poquito más, en 269,9, si hacen esa cuenta, tangente de 269,9 les da 572. Y coma algo, ¿no? ¿Se ve? ¿Le están haciendo los cálculos? ¿Le dan lo mismo que a mí? Sí, profe, va igual. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? En 3pi sobre 2 va a pasar algo parecido a lo que pasa en pi sobre 2.
O sea, nuevamente la tangente va a tener una asíntota vertical, es decir, que va a comportarse gráficamente de ese modo. Muy bien, y apenas me paso de 270, tangente de 271, la tangente de 271, apenas me pasé de 270. ¿Cuánto va a valer? Y vean que va a pasar lo mismo que para la tangente de 91. Me va a dar menos 57,2. Sí, de ese número. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa la tangente? Me acerco a 270 de este lado y se me dispara para arriba, pero apenas me paso de acá, me viene de abajo. Me va a venir de abajo, va a empezar a subir. Por supuesto, ustedes podrían armarse si quieren una tabla de valores más detallada, con más valores, como para ver el recorrido que va a tener y efectivamente van a notar que es así, ¿no? Viene de acá abajo subiendo y en 2pi o 360 la tangente, ¿cuánto vale? Cuenta. La tangente de 360 les va a dar 0. O sea, ahí en 2pi van a ver que la tangente es 0. Por lo tanto, esto que ven ahí sería la gráfica de la función tangente para un giro completo angular, es decir, para el ángulo girando entre 0 y 360. Sin embargo, ¿cuál sería el período en este caso? Recuerden, ¿a qué llamábamos período de la función trigonométrica? El período de lo que se repite cíclicamente. Y si ustedes se fijan, el período va a ser de pi. O sea, ¿por qué? Porque si ustedes toman esta parte de la gráfica, vean que esta parte se repite cíclicamente, ¿no? Porque yo la copio ahí y se repite. Si la vuelvo a copiar ahí, se va a volver a repetir y se va a volver a repetir cíclicamente. Lo mismo que si la copiara de este lado. Entonces, la tangente es una función que tiene periodo de pi, ¿sí? El periodo de la función tangente es de pi. O sea, cada intervalo de pi se repite la misma situación gráfica de manera cíclica en la función tangente. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál sería, ahora visualizando la gráfica, cuál sería la imagen de la tangente? Si ustedes miran la gráfica, acuérdense que la imagen ustedes la podían ver haciendo las proyecciones de los puntos al eje Y. Y en este caso la tangente, a diferencia del seno y del coseno, cuya imagen era el intervalo entre -1 y 1, la imagen de la tangente van a ser todos los reales. ¿Sí? La imagen de la tangente van a ser todos los reales. Y lo más difícil de la tangente, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Bien. Y por último, si ustedes quisieran establecer el dominio de la función tangente, ¿sí? El dominio de la función tangente, o sea, ¿para qué valores de x está definida? Nosotros vimos que tanto el seno como el coseno estaban definidos para todos los reales. Si bien nosotros restringíamos ese dominio por una cuestión de practicidad, la función seno y coseno, para cualquier valor que yo le asigne a x, voy a encontrar siempre el resultado. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales. ¿Para qué va a pasar con la tangente? La tangente va a estar definida para todos los reales. Y ya dijimos que no, ¿verdad? Ya dijimos que no. ¿Por qué? Y porque vimos que por lo menos pi sobre 2 y 3pi sobre 2 se van a escapar del dominio. O sea, por lo menos pi sobre 2 no va a estar en el dominio y 3pi sobre 2 no va a estar en el dominio. Pero como esta es una gráfica que se repite cíclicamente, va a haber un montón de valores más que van a escaparse del dominio, ¿no? Es decir, no van a ser solo estos dos los valores que no están en el dominio. ¿Por qué? Porque acá tengo una asíntota. A una distancia de pi tengo otra. ¿Por qué una distancia de pi? Y porque el periodo era pi, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué les dije? Que cada pi se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Entonces, mi primera asíntota la tengo en pi sobre 2. La segunda asíntota la voy a tener a pi unidades de la primera. Y la que sigue estará a pi unidades de la segunda, y así yo voy a poder ir determinando todas las asíntotas.
que justamente en las asíntotas verticales yo no tengo puntos de dominio. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo determinar eso algebraicamente? Capaz que resulta un poco complicado, pero lo único que me importa en realidad, lo único que importa es que entiendan cómo es la gráfica de la tangente, que entiendan que hay asíntotas verticales, que sepan usar la tabla de valores, y por último que entiendan que el dominio no van a ser todos los reales, porque hay puntos que se escapan. Pero formalmente el dominio van a ser todos los reales, excepto aquellos puntos donde haya asíntotas verticales, tal como les dije. ¿Y cómo podríamos indicar matemáticamente dónde están las asíntotas verticales? No vamos a usar módulos, Yanela, no. ¿Cómo podemos indicar los puntos donde están las asíntotas verticales? Fíjense, esta asíntota está en 1 pi sobre 2, esta primera. La que sigue va a estar en 3 pi sobre 2. Y la que sigue va a estar en 5 pi sobre 2. Y la que sigue en 7 pi sobre 2. Y la que sigue en 9 pi sobre 2. O sea, la posición de las asíntotas van a estar en los impares de pi sobre 2. Y en matemática, ¿cómo se escriben los números impares? En matemática los números impares se escriben así. Cuando nosotros hablamos matemáticamente, siempre que yo diga la expresión 2 por k menos 1, y k sea un número entero, lo que obtenga va a ser un número impar. Seguro. O sea, por ejemplo, si k valiera 7, fíjense, 2 por 7, 14, menos 1, 13, número impar. Si k valiera 4, fíjense, 2 por 4, 8, menos 1, 7, número impar. O sea, de esta manera, a partir de esta expresión, yo estaría indicando todos los números impares. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Que las asíntotas van a estar en los impares de pi sobre 2. O sea que entonces el dominio van a ser todos los reales, excepto los impares de pi sobre 2. Aclarando que este número k que nosotros estamos indicando ahí, tiene que ser un número entero. Y esta forma, medio fea, pero es la única que hay como para representar el dominio de la función tangente, esta forma es la que nos representa el dominio de la función tangente. Pues el dominio van a ser todos los reales, excepto todas aquellas expresiones que tengan la forma 2k menos 1 por pi sobre 2, siendo k un número entero. Y de esta manera nos garantizamos que esta expresión nos está mostrando los impares de pi sobre 2, que son las posiciones donde están las asíntotas verticales, que son los puntos que se me escapan del dominio. ¿Sí? Y bien, y con esto terminamos entonces de dar un abordaje muy superficial, simple, pero espero que efectivo para lo que sería